Señoras, señores, amigos, camaradas, cuatro palabras, cuatro frases. Le doy la bienvenida en nombre de la presidencia de la Comisión Directiva del Centro Oficial de las Fuerzas Armadas. Este es el Centro Oficial de las Fuerzas Armadas, que este año cumple 100 años. A fin de año cumplimos 100 años. Estamos en el centenario, cursando el centenario. Les doy la bienvenida en nombre del presidente, que no le es posible estar presente con su costumbre aquí. Les agradezco mucho en nombre de la Comisión Directiva la presencia, que honra la casa por la relevancia del tema y de los expositores. Y finalmente, decirles que el lema del COFA es Patria y Unión. Es un hermoso lema que tratamos de hacer honra. Doctor, muchas gracias. Gracias. Bueno, amigas, amigos de Fundación Nuestra Historia, hoy nos vamos a referir, aprovechando que se cumple el bicentenario de la batalla de Ayacucho, que representó el fin del, dicen que representó, siempre se dice, el fin del Imperio Español en América, el fin de la dominación española, el final de la Guerra de la Independencia. Después hubo combates en el propio Perú. Pedro de Olañeta no se rindió y capituló y perdió una batalla. Curiosamente, Olañeta fue el último virrey del Río de la Plata. No sé siquiera si lo pisó, pero póstumos. Y luego la resistencia en el sur de Chile, que también duró largamente con el apoyo de los mapuches, y que se continuó con una guerrilla de los hermanos Pincheira que hacían, digamos, tenían esa tesis de la guerrilla de la expropiación revolucionaria. Ellos expropiaban vacas por el lado argentino y las llevaban al lado chileno. Pero la independencia ha surgido últimamente, desde hace un tiempo, una serie, ciertos grupos, tradicionalismo, carlismo, y aún fuera de este núcleo, de que en realidad la independencia nunca debió ocurrir, que fue una especie de acto de perfidia, una puñalada de pícaro, aplicado a una España que se vio envuelta luego en su propia guerra de la independencia con respecto a los franceses. Ha habido todo un debate sobre eso. Autores como Sergio Castaño o Antonio Caponeto han escrito al respecto, pero evidentemente creo que el punto más interesante es la configuración jurídico-política de estos virreinatos que configuraban la presencia española en América. En realidad eran reinos independientes unidos en y por la persona del monarca castellano, independiente, la corona de Castilla. Es decir, eran independientes. Cuando, después de en la comedia de Bayona, Carlos IV, mejor dicho, Fernando, abdica de su padre, y su padre, en Napoleón, y la dinastía renuncia a sus derechos y se los otorga a Napoleón. Fernando VII, el deseado, en realidad, incluso le pidió a Napoleón que lo adoptara. Creo que
el corso debe haberse reído un poco de decir, ¿para qué quiero adoptar a este chico? Si ya tengo acá la legitimación dinástica para poder designar a quien quiera, y lo designó a su hermano José. Y Fernando VII estaba tuvo una dura reclusión en el castillo de Valençay, haciendo calceta y divirtiéndose con la señora de Talleyrand, que Talleyrand había puesto plenipotenciariamente a su servicio. En todo esto se dibuja esa actitud de un sermón de Castañeda o la disertación o el discurso de Rosas en el fuerte de Buenos Aires en 1836 ante el cuerpo diplomático, donde dice, bueno, lo nuestro fue un acto en realidad de fidelidad, ¿sí? Que estos caída la corona, nosotros teníamos que conservar estos dominios. Luego, esta actitud no solo no fue correspondida, sino que fue respondida de un modo beligerante. Y bueno, entonces, estas son las consecuencias. Esto que, como decía Julio Lazusta, es una versión donde la nación se piensa, las naciones surgidas del dominio español se piensan a sí mismas de un modo digno, decoroso y por otro lado importante, es la que, digamos, dibuja también una posibilidad de entender nuestra independencia. Sin embargo, este cuestionamiento de la idea de independencia tiene un beneficio, que es que nos permite pensar en la independencia fuera un poco de la independencia argentina, fuera de la oleografía escolar de Villiquen o Pacapaca y de digamos, la casita de Tucumán, o pensarla a través del poema conjetural de Borges y la muerte que proclamó la independencia de estas crueles provincias. Nos permite, bueno, a ver, ¿qué fue la guerra de la independencia? ¿Una guerra de liberación o una guerra civil? Esta cuestión, ¿fue popular la independencia, la causa de la independencia? ¿O fue en realidad una bandera sostenida por una minoría ilustrada también en el sentido que pasada por las luces de la ilustración? Santayana tenía una frase muy interesante sobre eso, decía: toda oleada de ilustración apaga algunas luces y prende algunas, apaga otras. Y esa una minoría cultivada, una minoría que estaba en una situación, digamos, bienestante, importante, y que nos lleva a otra pregunta: el logismo que transcurre en toda esta empresa de la independencia, el logismo, el secreto, ¿no habrá sido en el fondo un recurso para, digamos, no poner de manifiesto la baja popularidad, no voy a decir impopularidad, pero sí baja popularidad de la causa? En fin, nos abre toda una serie de interrogantes, muchos. Sería, de mi parte, soberbio tratar de decir podemos responderlo. No, es todo un proceso de respuesta. Pero aquí tenemos a dos
personalidades que realmente nos pueden ilustrar sobre algunos aspectos de todo esto y que realmente para nosotros es un gran honor tenerla. Uno es el doctor José Atilio Álvarez. José Atilio Álvarez me mandó un currículum vitae muy reducido que yo traté de ampliar un poco y ahí descubrí que empezó como el maestro normal nacional del Mariano Acosta, uno de los establecimientos más importantes en materia de enseñanza del país, ¿no? Como Leopoldo Marechal. Abogado por la UCA, medalla de oro Faustino Legón y Julio Gea Quintana, profesor emérito de la UCA, defensor de menores e incapaces de la Justicia Nacional desde hace 45 años, todos los que hemos transitado en los tribunales lo conocemos, subsecretario del Menor y la Familia, presidente del Consejo Nacional del Menor y la Familia, y toda una numerosa obra en libros y artículos, especialmente sobre su especialidad en menor y la familia. Pero es un hombre también apegado a los estudios históricos. Y hoy nos va a hablar de los ayacuchos. Y el otro, Vicente Gonzalo Mazot, licenciado también, me mandó medio renglón de currículum. Yo aprecio la modestia de mis amigos, porque los considero mis amigos, pero tampoco es cuestión de exagerar. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador, doctor en Ciencias Políticas por la UCA, exsecretario de Defensa, miembro del número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, y autor realmente de muchísimos y profundos libros. Las ideas de esos hombres, muy interesantes, porque ahí, digamos, lo que se estudia es qué pensaban estos hombres que se destacaron en nuestra historia. El cielo por asalto y matar o morir, donde está nuestro último gran conflicto interno, está muy bien estudiado. La excepcionalidad argentina. Somos tan excepcionales, todos dicen que somos excepcionales, pero en realidad me parece que somos subnormales, un poco. Recuerdo la primera obra de él, escrita en colaboración con Horacio, otro gran amigo, Horacio Cañi, sobre el pensamiento de Spengler, y luego también una obra sobre Bismarck y la Realpolitik. Y realmente dos obras muy, pero muy interesantes. Los dejo entonces con José Atilio. Muchísimas gracias. Ante todo el agradecimiento a la Fundación Nuestra Historia, al Instituto de Investigaciones Históricas que me ha propuesto para integrar esta mesa, y a los dueños de casa, con toda su historia y con toda su impronta. Lo que yo voy a transmitirles no es el esquema no de una conversación breve, sino de otra índole, es tomado bajo el nombre, que voy a decir de dónde vienen, los ayacuchos, que se rindieron, que capitularon, nombre usado en la España del siglo XIX como peyorativo, no usado por los carlistas, sino por los en la interna liberal, porque si algo nos une con España es nuestra eterna interna, ¿no es cierto? Los ayacuchos. Y como estamos interamicos, sin respetar, digamos, pautas de desarrollo didáctico, yo voy a adelantar la conclusión, porque no hay suspenso histérico entre amigos. A lo que yo llego después de algunos años, en Perú incluso, los autores que estoy buscando son peruanos o que escriben sobre Perú, Hanna, que escribe sobre la independencia de México y de Perú, etc., españoles, nos permiten ver como que en este momento de Ayacucho, en realidad en toda la campaña de la independencia, pugnan tres modelos posibles, los tres fueron posibles, de emancipación del nuevo mundo,
las Indias. Uno, lo vamos a encarnar, yo lo encarno en San Martín, es el modelo que se origina inicialmente en las logias continentales francesas de fin de siglo, sobre todo después de la independencia de los Estados Unidos, lograda por España y Francia. Eso que está en el famoso memorándum de Aranda, hoy se discute si es original, si fue una creación de Godoy, bueno, no entramos en eso, era el modelo de un Commonwealth español. Modelo muy interesante. 3 grandes reinos independientes unidos por una situación de familia. México, que llegó a tener el imperio de la Mantería Iturbide. Costa Firme, la Gran Colombia. Y el Perú. Con 2 bases de ingreso y dominación, por así decir, mercantilista. Una, la llave de las Antillas, su escudo es una llave, La Habana, la última que conservó España. La otra nosotros, por el sur. Ese modelo lo encarnó San Martín, hay quien lo critica mucho por eso. Criticar a alguien por ser monárquico a principios del siglo XIX en plena Santa Alianza es absurdo, es un anacronismo. El otro modelo era el de una federación o confederación de repúblicas. Ese modelo se encarna en Bolivia. ¿Fue posible? Sí. ¿Alguien lo hizo imposible? Muy probablemente nosotros decimos retóricamente Buenos Aires o el poder político de Buenos Aires dominante en ese momento. Pero hay un tercer modelo, mucho más oculto. Uno no puede decir este es el de San Martín o el de Bolívar, pero fue el que triunfó. Es el modelo inglés. La atomización en repúblicas pequeñas, en Guayana, si ustedes me permiten, en repúblicas de mi querida Centroamérica, que he caminado mucho. Ese es el que triunfó. Entonces, lo que yo quiero en este tema de los ayacuchos, más allá del nombre retórico, poético, si ustedes quieren, romántico, es marcar que los que hicieron este final eran liberales españoles, con distintos matices, pero todos liberales, y esto lo voy a probar con la saga posterior de lo que hicieron al volver. Puedo hablar de todos, tengo un poco estudiado todo, pero no de tiempo. Todos fueron liberales. Hay una sola excepción que es Carapalá, pero que no viene al caso. Segundo, que si no todos, buena parte y sobre todo las cabezas eran miembros de logias masónicas. No tengo problema con nadie, pero es la realidad histórica. Y tercero, que por lo menos 2 de esos sujetos importantes, Espartero y Valdés, jefe de la logia en el Perú, Valdés, segundo Espartero, que lo suplanta a partir de una victoria de Zumalacárregui, una cosa hermosísima. Eran, no voy a decir servidores, ni espías, ni nada por el estilo, pero estaban absolutamente allegados a Inglaterra. En la historia de acá y en la historia posterior española. Y voy a sostener, no de la tradición de Ayacucho, porque no me atrevo a decir tal cosa y creo que es injusto, que si eso estaba en la plana mayor de los jefes militares, no le estaba en todo el cuerpo español. Estoy hablando en una institución de hombres de armas, de hombres de honor, que respetan el honor del adversario. Voy a hablar de los que murieron sosteniendo las armas del rey, voy a hablar de los que siguieron peleando y voy a hablar de los que se quedaron. Primero tengo que confesar que el título es plagiado, no plagia quien pone comillas, sabemos, ¿no es cierto? Los Ayacuchos es el título de un episodio nacional de Benito Pérez Galdós, se lo escribió hace 1900, y comienza en un episodio muy particular. In Diebus Illis, en aquellos días, octubre del 41, había en Madrid 2 niñas muy monas, tiernas, vivarachas, amables y amadas, huérfanas de padre, Fernando VII, de madre poco menos, porque ésta andaba como proscripto en tierras de Estrangis, con mando nuevo y con marido nuevo y nueva vergüenza. Era Isabel, en cuyo nombre se reinaban los liberales, y Luisa Fernanda, famosísima después nuera del rey francés.
Un 7 de octubre hay un intento de secuestrarlas para devolvérselas a la madre por parte del Partido Liberal Moderado, contra Espartero, que era el regente y que había puesto el tutor, Quintana, había toda la mujer de Esposindinas, era la gobernante, etc. Pero miren ustedes un leitmotiv, cómo se cruzan nuestras historias y cómo aprendemos a conocernos mirando el otro lugar del mar. Fíjense quiénes estaban: Manuel Gutiérrez de la Concha y Irigoyen, marqués del Duero, nacieron en nuestra Córdoba. Era el hijo de Gutiérrez de la Concha, el fusilado de Cabeza de Tigre. Es el que intenta rescatar a las niñitas de influjo de Espartero. Diego de León no había estado por acá, es cordobés de Andalucía, a ese lo fusila Espartero. Fue una represión espantosa entre liberales. Y los hijos del virrey Pezuela, el virrey del Perú de Fenestrada. Dos personalidades del liberalismo moderado, e incluso de uno de ellos, Manuel II, marqués de Viluma, que fue padre, creador de lo que se llamó el neocatolicismo, le llamaron los adversarios el neocatolicismo, basado en Lamennais, o sea que se nos cruza todo, de Maritain a Lamennais, de Lamennais a Maritain, grandes de España, etc. Estos son los hijos del lechado de Lima. Y acá les pongo, para que después me lo pida, las menciones despectivas siempre de un liberal a otros liberales. Esto no lo decían los carlistas, no decían Ayacucho, decían de todo, pero no Ayacucho. Cómo se usaban los santos y señas, los ayacuchos. Y no estoy descubriendo nada para gente ilustrada en la historia. Qué injusto quedan, porque si había alguien que no estuvo en Ayacucho fue Espartero. Espartero, desde mi punto de vista, miembro de las logias, liberal exaltado, había viajado a Salta para encontrarse con Las Heras, un hombre que su descendiente admitió que había estado en un complot para matar a San Martín, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, reposan los restos juntos, con Enrique Martínez, que también estaba en ese complot, y que Mitre le dio el discurso cuando inauguró el monumento a San Martín. Somos así. Había estado en Salta tratando un acuerdo de pasaespaldas, no ya de San Martín, que se había ido, estaba en Mendoza, sino de Bolívar, en definitiva, en ese duro año 23 que yo llamo el año oscuro. Una paz por separado con Buenos Aires. Tras eso va a dar cuenta a España y cuando vuelve sale de Burdeos el día de la batalla de Ayacucho, o sea que mal lo llaman el Gran Ayacucho, detenido en el puerto, que entonces es el puerto más importante de Arequipa, Quilca, en mayo, y salvado por gestiones de logia. Esta es una foto, porque el hombre atraviesa el siglo y ya había fotos de Joaquín Baldomero Fernández Espartero, Granátula de Calatrava, pueblito. Casa en Logroño como una rica heredera, el secreto de todo buen militar, ¿no es cierto? Tiene una fortuna incomparable, príncipe de Vergara, duque de la Victoria, conde de Luchana, y cuando cae con la gloriosa su prisionerita Isabel II, le ofrecen ser rey de España. Un hombre que viene de un origen muy humilde, adoptado, hijo de un padre carretero, muerto el padre, mandado como correspondía a estudiar a un seminario de una universidad de Almagro, la vieja universidad, o sea, formado en una mentalidad de filosofía. Alistado. Cuando la guerra, la invasión napoleónica, da vuelta a todo. Logias en Cádiz, Cádiz fue un nido de logias, y llega con el regimiento de Extremadura, con Tacón, el famoso Tacón, después el capitán general de Cuba, el teatro de Tacón en La Habana. Nuestro canto popular siempre tan revisionista, ya vienen desde Potosí los refuerzos que manda Tacón, degollando indefensas mujeres, robando, violando y matando frío el corazón, con batallones de Chiloé, por eso en el norte se dice chilote al
en Chile, el regimiento de Extremadura. Llega a Lima, pelea toda la campaña de Alto Perú, se entrevista, etc. Pero vamos a ver por qué digo, desde mi punto de vista, me puedo equivocar, que era un hombre vinculadísimo a lo inglés. Porque cuando estalla la guerra carlista, la primera guerra carlista, la del pretendiente, Carlos V, y pierde su estrella Valdés, vamos a volver sobre él. En la Navidad del 36 toma Bilbao, siempre la toma de Bilbao en la historia política y militar española es fundamental. ¿Cómo la toma? Lo dice en el parte, con el apoyo de la Armada inglesa, que le permite cruzar el río Nervión. El río Nervión, el valle del Nervión lo fue en tiempos de la guerra. O sea, un español o hijo español le dice la guerra, saben cuál es. Por el valle del Nervión pasamos la navaja, somos los requeteros de Boina Colorada. Cruzar el Nervión es dominar, dominar Bilbao, con barcos ingleses. Pero tiene una victoria fundamental. Don Carlos, con 1000 internas también, traidores, marotos entre ellos, avanza desde Logroño, desde Navarra y La Rioja, por el Valle del Arcay a Guadalajara. No sé si les suena entrar a Madrid por Guadalajara. Y Espartero le sale al cruce, también norte a sur, y lo derrota en Sueca, en septiembre del 37. Eso se llamó la Expedición Real, fue la derrota final del pretendiente, y entonces ahí viene la paz de Vergara, el abrazo de Vergara con Maroto, que estaba defenestrado por traidor, por Don Carlos, etc. O sea, que este hombre es no solamente un hombre de las logias, un liberal exaltado, como le decían en aquel momento, sino un hombre de gran, por así decir, contacto con lo inglés, o sea, con el proyecto inglés. Disuelve las Cortes, Narváez, el moderado, y el general Serrano, el general Bonito, que tuvo su relación con la reina, terminó siendo la gloriosa, lo vencen y marcha al exilio en Londres. En Londres es recibido como un rey exilado. Orden del baño de la entonces joven reina Victoria. Lo van a visitar al hotel donde están los ministros ingleses y regresa a España. Y después de la regresa, como dije, le ofrecen la corona. O sea que, primera apostilla, nosotros como americanos, el ejército independiente no peleó contra cualquier cosa, peleó contra piezas fuertes, no era una banda de abandonados. Y entonces, si ustedes me permiten, voy 20 años atrás, de la figura de Espartero regente a un Espartero segundo de Valdés. Y digo, todo empezó en Asnapuquio. Asnapuquio es el Campo de Mayo de Lima. Hoy está dentro del Distrito de los Olivos, se visita una ruina que hay ahí. Era el acantonamiento del ejército español. ¿Qué sucede? Año 20, salvación para nosotros, porque la expedición de la Bisbal estaba dirigida a Buenos Aires. Se subleva Rafael del Riego, en cabeza de San Juan, comienza lo que se llama el trienio liberal en España, y un año después los liberales que habían venido todos en la camada del año 16, 15, 16, 17, son los nuevos, no son los viejos oficiales españoles de antes. Ramírez Orozco, por ejemplo, Casal, hijo peruano, Salvador, gran militar, muy cruel, es el que nos ganó Joaquín. Verde de Ramírez, con la coleta larga, como los patricios, nos cortaron la quebrada dividiendo las dos partes del ejército del norte. Los liberales hacen un pronunciamiento, los españoles dicen el primer pronunciamiento, se equivocan. El primer pronunciamiento militar que tiró un virrey fue el nuestro de la Junta de Guerra del 10 de febrero de 1807. Cuando después de haber sacado el mando de armas en el Cabildo Abierto, el 14 de agosto del 16, cuando abandona Montevideo, Sobremonte, le ponemos por Junta de Guerra un virrey. Es el primer pronunciamiento. ¿Sí? Entonces,
Y con esto voy acabando. Un grupo de 18 jefes le dice, no puede seguir haciendo lo que hace, hay una larga lista de agravios, convoca ese día una junta de guerra, lo dejan solo todo, recuerdan a Cisneros, si el pueblo no me quiere, el ejército me abandona. Y le mandaron el pronunciamiento por quien va a ser su yerno, que ya era novio de su hija, el coronel Origa. Se va esa tarde, a las 2 de la tarde, y deja este señor que está acá, González de la Pezuela, primer marqués de Luma, deja el mando al jefe liberal, a la Serna. Desde mi punto de vista, la Serna copado por la logia liberal española. Quiero hacer una semblanza, con todo respeto, al tiempo y a los hombres. ¿A qué rey servían estos liberales españoles? De qué rey nos estamos independizando nosotros. Fernando VII, que fue el deseado, se calcula 1 millón de muertos, no en la guerra del 36, en la guerra de la independencia española, con 8 millones de habitantes. Murieron con un virus Fernando VII en la boca. Servil, miren ustedes, ¿no? Mi padre, mi protector y mi soberano, le decía Napoleón, mientras 1 millón de españoles morían con el grito de Fernando VII, rogando ser invitado al casamiento, al segundo casamiento con María Luisa de Austria. Después la etapa absolutista, el trienio liberal, la década ominosa, la llaman los españoles. Y perdone que tome este tema, me parece por lo menos interesante verlo, con una personalidad bastante abyecta. Estoy mencionando autores españoles, Emilio La Parra López, Pedro Ramírez, La Aventura de la Libertad, son libros de nuestro siglo. Este dato que ustedes tienen ahí viene del informe que hace un enviado del duque de Wellington, que presencia una reunión con ministros, expresiones soeces, la permanente exclamación carajo, Fernando VII. Y en la fecha, lo dice, 18 de febrero del 22, a sus propios ministros, carajo, tengo, perdona señora, así hablaba nuestro rey, ya no lo es. Tengo más cojones que Dios, tengo bastantes cojones para, y hay una versión, a todos vosotros, fuera, fuera, carajo, ese era el rey. Claro, viene de lejos el tema. Acá les dejo para quien quiera una reflexión de un liberal, porque Galdós no es un realista. Una especie de paralelo entre Fernando y su hermano Carlos. Don Carlos mantuvo su dignidad en el ostracismo y en la malaventura, y acabó sus días amado de los que le habían servido. Fernando se compuso de manera que al morir, los enemigos le aborrecían tanto como lo despreciaban los amigos. Era difícil ser leal a un rey así. Un elemento del tiempo era el final del protectorado de San Martín. Algo hemos escrito, lo vamos a presentar ahora, del retiro de San Martín, las otras cartas con fuentes que no son la carta de Lafont, sino las cartas del general Pérez, las encontradas en Quito. Es un tema que pongo a disposición en una publicación de la Asociación de Magistrados. El 22 eso fue. El 23 le llamé el año oscuro, es un año sin batalla, es una batalla naval en el lago de Maracaibo, importantísima, desapareció la flota española. Pero hay 12, en ese año que no pasó nada, no hablábamos con el señor presidente del instituto. Hubo 2 cosas. La doctrina Monroe, cuando estamos en el normal, decíamos América para los norteamericanos, y la extensión de los empréstitos ingleses del barrio. No pasó nada. Pero viene el 24, y el 24 es el año de la campaña de Ayacucho. Con mucha habilidad, Bolívar dirige la campaña desde las tierras fértiles del Perú, desde Trujillo, amado lugar, no desde Lima. Lima se moría de hambre. No podía sostener un ejército, apenas sostenía su propia población. En cambio, el fértil valle de la Libertad, el departamento de la Libertad era distinto, por eso el ataque se hace desde Trujillo. Bueno, este es el lugar de Ayacucho, hacia las tierras no fértiles
Y aquí están los que capitularon en el parte de Sucre. En el orden de aparición y de gradación. El virrey de Serna, herido, Canterac, de origen francés, es el que firma, y los mariscales Valdés, Carratalamo, en Villalobos. Esta es la lista completa de los capitulados, este es el documento de capitulación. El virrey de Serna murió en el 30 y pico sin descendencia, en una de las fuentes clásicas de historia española, que es Torrente y García Camba son las dos fuentes. O sea, el único virrey que ha sellado con su sangre su fidelidad en el campo de batalla. El único de Pedro virrey, ¿no es cierto? Y lo está diciendo y más. En el año 29 Torrente escribía desde Cuba, un funcionario colonial de Cuba. No vamos a hablar de la historia de él. Sí, una suposición premonitoria le llamo, cuando está en la conferencia de Miraflores, antes de que se retirara de Lima, una de las ideas era devolverle a Río de la Plata, a las Provincias Unidas, el Alto Perú, que Abascal lo había anexado. Lo consulta con la Serna, y la Serna dice, no, eso es imposible. Era imposible además porque ahí estaba fuente de riqueza importante, metalífera sobre todo. Pero dice la Serna, los chilenos tal vez quedarían satisfechos si se le ofrece Tacna y Arica. Exactamente igual. Miren, no eran ningunos tarados. Los adversarios de los ejércitos independientes no eran tontos. El que firma es un Canterac, vencedor donde fuera, famosa batalla de Ica o la Mancacona, como le llaman, una masacre. Pierde por supuesto en Junín y Ayacucho. Y muere prontamente asesinado en un motín que hay en la Puerta del Sol, la Casa de Correo, y el hombre, por su antigüedad, su prestigio, quiere poner orden y le pegaron un tiro. Este es Canterac. Bolívar hablaba de Canterac, San Martín también, era el mejor de todos ellos. Y aquí viene Valdés y le pongo, no tengo nada contra nadie, el genio del mal, porque son palabras de San Martín. Es un asturiano, licenciado, abogado tenía que ser para ser el genio del mal, que pasa al ejército cuando Napoleón, cantidad de gente se levanta, viene con las armas, alto dignatario de logias, agente inglés. San Martín le dice eso porque boicoteó cualquier acuerdo de Miraflores y Punchauca que hubiera significado el plan francés, el plan de lo que se llama el Partido Aragonés de Aranda. Es ministro de la Guerra de Cristina y pierde la imagen de él. Esta es la frase de San Martín: el plan quedó acordado, pero el genio del mal vino a derrotar el momento más glorioso para los que no hacen profesión de derramar sangre injustamente. Llama la atención que un San Martín, con la estrategia militar de la campaña de Chile, batalla relámpago, casi una conjunción sobre el valle de la Concagua en Chacabuco, impresionante, y la batalla de aniquilamiento en orden oblicuo de Maipú, en el Perú no tiene una batalla grande. Historiadores no sanmartinianos dicen que buscaba una unión con los españoles para tener un ejército monárquico. Pero lo cierto es que no hay batallas. Valdés domina la política como alto capitoste de las logias española del tiempo de la reina Cristina. Y es el capitán general que se opone al primer levantamiento carlista y fundamentalmente a don Tomás Zumalacárregui, hasta que es destrozado en las Amézcoas, son los valles de los Pirineos, sobre todo la última batalla es en Artaz. Si me disculpan una digresión, yo digo que las batallas ganaron los pies allí, porque los liberales habían comprado zapatos para la tropa en Inglaterra que eran de cartón charolado. Se les destruyó con las nieves. En cambio, los carlistas habían conseguido alpargatas. José María Pemán, en aquel librito de nuestra adolescencia, la historia de España contada con sencillez, fíjese cómo se viene a juntar todo. Viendo el carácter de don Tomás Zumalacárregui, dice: repartan las alpargatas, pero que las cuiden porque no va a haber más hasta el día de la batalla.
y ve venir, sobre todo a los guías de Navarra, no usaban muy bien roja todos los guías y la cuarta de Navarra usaban solo. Después se generalizó, con los pies llagados y las alpargatas cuidadas, atadas, colgadas al cuello, para el día de la batalla, que se ganó. Ahí desapareció Valdés y aparece la figura de Espartero. Carratalá, que no era liberal, mala persona, que destruyó Cangallo. Entonces, ahí tengo el bando para la destrucción de Cangallo, por eso Buenos Aires puso Cangallo en la calle para que no se cumpliera el vaticinio. Un personaje, y con esto voy a parar porque son varios, García Camba, gran escritor también del grupo, digamos, de las logias, ministro, etc. Después allá, todo hay que seguir lo que hicieron allá, no eran cualquier cosa, vencidos y todo no pasaron a retiro, tuvieron cargos políticos. Ese que en el episodio de Matucana, llevándose arrastrados a nuestros prisioneros del Callao, que ver, la publicación que hizo la Academia de Historia sobre la casamata del Callao, la vida de nuestros prisioneros, se escapan dos, se ponen el estómago, la historia, muere de mente, pobrecito, y un coronel siguiente con el Luna, y este señor decide que se sortean dos para fusilarlos en reemplazo de los escapados. El episodio de Matucana, yo estuve en Matucana, la carretera central de Lima hacia la cordillera, hacia Altipirio. Hay que ver lo que fue cuando Videla, el Castillo, después jefe de la Valle, le pregunta ¿con qué derecho hace esto? El señor García Camba, gran escritor, le dice, con el derecho del que lo puede hacer. Ese es el argumento de este hombre, por eso digo, hoy sería un crimen de guerra. Entonces también, Y fusilan entonces a los oficiales nuestros, un humano, Domingo Alejo Millán, y porteño Juan Antonio Crudán, Millán grita, compañeros, la venganza les encargo al pecho y a la patria. Prisionero de Ayogú, en Casamatas. Si alguno ha ido al Real Felipe en Lima y del calabozo circular del lado de adentro del Torreón, donde iban metiendo por una punta y del otro había solamente una rejita, ¿cómo estaba nuestra gente? Bueno, yo no tengo más arma que mi memoria mientras dure y mi palabra. Millán, mi modo de cumplir tu pedido final es decir que este señor es un criminal de guerra, fue un criminal de guerra. Pasa a Manila, tiene toda una larga historia y escribe realmente un libro importantísimo, El verdugo de Matucana. Carratalá, etcétera, Valdés, estoy diciendo para atrás. Hay un personaje muy particular, General Monet, que es el que en la mañana de Ayacucho cruza las líneas y le propone hacer un encuentro entre oficiales que eran parientes y amigos de los dos bandos. Tema romántico, divino, nada con eso. Hay quien en España dice que allí fue a pactar lo que llaman Juan Carlos Lozada la traición de Ayacucho. Así que Monet es el que va en la mañana, a las 8 de la mañana del día de la batalla, a preparar la capitulación de la tarde. Bueno, González Villalobos, etc. Puse el batallón de Extremadura porque es interesante que el Extremadura, que es el que sale a forrajear en San Pedrito, en el cuento de Boguás Divino, Capitán Arregui, le llaman Imperial Alejandro. ¿De dónde sale eso? El zar de Rusia, que era el gran aliado de Fernando VII. Imperial Alejandro. Pero quiero terminar con los otros de Ayacucho. No son los Ayacucho, son los que murieron. En principio, 370 muertos nuestros. Tuvimos 80 granaderos solamente argentinos, varios jefes. 1800 peruanos, mestizos, indios, enganchados en los regimientos españoles, 700 heridos.
quiero hablar de los que siguieron luchando y quiero hablar de los que quedaron en América y terminar con él. 5 jefes de batallón realistas murieron sobre las armas. No todos podían ser los ayacuchos. 5 jefes de batallón del Imperial Alejandro, del primero y del segundo del batallón. Del regimiento de Cusco, Rubín de Celis, el primero por Astorga, a la cabeza de sus indios, porque era el regimiento de Cusco, era indio. Francisco Villabaza y el batallón del infante Don Carlos, el ex real de Lima. 5 jefes que, me atrevo a decir en español, quizás, que no se rindieron. ¿Cuántos eran españoles? Un puñado. El grueso eran peruanos, en el ejército realista. Y algunos de los que no capitularon. Al principio se dijo muy bien, Olañeta. Olañeta había venido a los 17 años a Jujuy, era un marqués de frontera, contrabandista además. Los de la Patria Nueva, su vida después de la muerte de Güemes, hace un armisticio diciendo hacemos en 50 días, 55 días una elección con un candidato de la Olañeta. No se rindió nunca. Su cuñado, Adrián Marquier, estaba casado con una Marquier, Pepita Marquier. Nosotros teníamos un oficial muy particular, Mariano Necochea, que tenía el don de amancebarse con las esposas de los jefes españoles, que lo hizo con Pepita Morgado también. Rodil, liberal, en el Callao, aguantó hasta donde pudo. Aguilera, boliviano, digamos ahora, cruceño, criollo, es el que mata a María Luana Zurduy. Aguilera mató a Tumanuel, resistió hasta el final, fue vencido, decapitado, descuartizado, etc. Francisco Javier Aguilera. Y menciono Antonio Navala, Huachaca, el Cajique de Huanta, los huantaínos, los indios del centro, del norte de Ayacucho, de Huamanga, resistieron hasta el final, hasta 1830 y pico. Y hicieron un tratado de capitulación. Y después los que quedaron, última firmina. El sobrino de la nieta, Casimiro, abogado por Córdoba, va con la expedición nuestra a la Alto Perú. Gran político boliviano. Guillermo Marquier, que vuelve a sus haciendas en San Pedro, digamos, en el Ramal, diríamos ahora, en Jujuy. Tranquilo, al punto tal que cuando hay que hacer la división de límites entre Salta y Jujuy, lo llaman a él, porque él era el único que había pasado. Si alguno de ustedes hizo el paso de la obra de Senta, de Humahuaca a San Pedro, no sé, hoy ¿no? Podemos hacer, el que conocía la zona, fue el divisor de límites. José María Facio, primer gobernador de Jujuy Independiente en el 1834. Siguiendo la línea, volvió a España después de que terminó y se presentó en España diciendo que había sido obligado a integrarse. Si se reintegra el ejército español en España, o sea, hay de ida y vuelta. Con el vigil, cajamarquino, el Chota, la ciudad mártir, destrozada por Patricio Lini, quemada, saqueada, violada, un desastre lo que hicieron. Ese hombre es el jefe de vanguardia, se toma prisionero a Martín Rodríguez en el combate del Tejar, del cual se salva solamente Mariano Necochea. Manuel Quimper, el padre del gran explorador marino, que vuelve a España, vuelve a Perú. Y el último que menciono es un humilde soldado, aragonés, prisionero, un tal Santiago Esquivo, que se instala como campesino en Piedras Blancas, en Catamarca. De todos ellos, quien más nos dejó fue el padre de Fray Manuel Toquín, prisionero de los ejércitos realistas. Mis estimados, con esto termino, quedo a total disposición si alguno quiere algún material de lo que sea, diciendo que a 200 años, sin rencores, sin odios, pero tampoco sin humillaciones, podemos decir que este cuasi final, coincido contigo, de la guerra en el Perú, en el cual participamos con varios jefes, muchos jefes,
jefes, el Colorado, Necochea estaba destrozado de 14 vidas, Martínez, Isidro Suárez, y con 80 viejos soldados veteranos, granaderos, que volvieron. Después, trayendo a los traidores, los que se habían sublevado en el Callao, 3, los trajeron todo el viaje para fusilarlos en el Retiro. Porque a mis soldados los fusilo yo, no el enemigo. Sí, con respeto, fíjense que, lo digo con respeto, los 5 jefes muertos españoles al que no se rindieron merecen nuestro recuerdo, pero con la idea de que allí se jugó con trampa de los dos lados, no del lado de Bolívar, que siguió con su idea de federación de repúblicas, presidencialismo, pero con trampa del lado liberal masónico español, se jugaron la idea de un Commonwealth, digo Commonwealth es un anacronismo, ¿no es cierto?, una unión de reinos españoles, que hubiera significado un cambio en la geopolítica mundial, aún con un rey carajeador, digamos. Quizás no se hubiera tocado Don Carlos. O el saboteado proyecto de una unidad americana de Bolívar, o el oculto pero triunfante proyecto inglés, para el cual muchas de estas personas jugaron. No digo republiqueta porque nos estaríamos ofendiendo a nosotros, pero fractura del América español y permanente inquina para estar unos contra otros. Ese es el proyecto de las logias de obediencia inglesa. Entre nosotros dice que no iba a dar un nombre porque es feo, como cuando hacemos el insulto y pues lo pegamos, pero que sí tenemos que decir a alguien, digo Bernardino Rivadavia. Entonces, Ayacucho nos hace pensar sobre el destino americano. Ya una confederación, una unión de monarquía no es posible, a duras penas subsiste el español, pero todavía podemos superar la triste idea de una serie de Guayanas, por así decirlo, divididas y peleadas, río más, río menos, una contra otra. Muchísimas gracias. Pase. No, está bien. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias a la Fundación Nuestra Historia por habernos invitado a hablar en el curso esta tarde y por supuesto hacer extensiva mis gracias o el agradecimiento a todos ustedes que han tenido la deferencia de venir a escucharnos. A modo de marco introductorio, me parece pertinente hacer 3 aclaraciones que, a mi juicio, permiten entender desde otro lugar, fuera del canónico, las independencias hispanoamericanas. Primera aclaración. Aun si uno tuviese la potestad de circunscribir el análisis histórico de este periodo pura y exclusivamente a lo que fue el Virreinato del Río de la Plata, utilizar el singular, es decir, la independencia, me parece que sería incurrir en una suerte de pecado reduccionista. Ahora, como lo que se trata no es pura y exclusivamente de clavar los puntales de la crítica sobre las futuras naciones que integraban el virreinato, imagínense cuánto más legítimo es hablar de las independencias si nuestro campo de estudio es de México al Río de la Plata. La segunda aclaración está referida a lo que fue o a lo que es la Argentina, pero se me ocurre que sin exagerar podría ser extensivo
este juicio a otros lugares de la América Española, hay que sacarse de encima la idea del mito de los orígenes. Debido a Bartolomé Mitre y a Vicente Fidel López, que con toda razón, en un país muy joven, que requiere como toda nación una historia, forjaron, no porque fuesen mentirosos, no para secundar una tarea de impulsar una visión hegemónica, escribieron una historia en donde el 25 de mayo, entendido en clave nacionalista, en clave de nación, se iba a continuar casi necesariamente en un proceso que llevó a la independencia de esa nación. Bueno, la idea de imaginar que son dos hitos de un mismo proceso, a mi juicio, es una idea forzada. El tercer dato que me parece importante para entendernos es el hecho de que estamos hablando de virreinatos. No hay naciones preexistentes, y cuando este proceso se inicia en Bayona, porque ese es el quiebre que explica lo que va a suceder después, nadie pensaba en nuevas naciones. Al extremo, y cuando se jura la independencia, en la fórmula, hay una doble fórmula: Provincias Unidas de Sudamérica, Provincias Unidas en Sudamérica. Esa generación, que fue capaz de forjar la independencia en una soledad absoluta de aliados, prácticamente las provincias desunidas del Río de la Plata dieron cuenta de, piensen ustedes que en 1814, a veces las anécdotas explican más que los libros enteros. En 1815, principio de 1816, cuando se entera Fernando VII que en la Pampa de Viluma, así lo llaman los españoles, lo llamamos Sipe, el ejército de Rondó ha sido diezmado, lo que hace, con buenas razones, piensen ustedes lo que tardaba en llegar a España y viceversa, las últimas noticias de lo acontecido en sus dominios hispanoamericanos, y además tampoco sabía a ciencia cierta y con precisión de centavo lo que estaba sucediendo en todo ese imperio. Pero ¿qué decide? Mandar a tocar que vuelen al viento las banderas de toda España, porque consideraba que se había terminado la guerra independentista. Los rebeldes habían sido reducidos a la unidad. Chile había caído, Perú era el baluarte del poder realista, Calleja había eliminado a Morelos y al cura Hidalgo en México. Si uno ve el mapa entero, antes de la declaración de independencia de 1816, toda la América Española está bajo el dominio de Fernando VII. Este elite rioplatense, en ese contexto, fue capaz de generar lo que generó. Ese es el lado, si ustedes quieren, luminoso, a mi juicio, de la independencia, o de lo que nosotros llamamos la independencia. El lado no oscuro, pero el déficit, a diferencia del proceso norteamericano, es que no fueron capaces, o quizás no supieron cómo hacerlo, porque es fácil cargarle las cuentas a esta altura del partido, bastante hicieron, pero no fueron capaces de poner esa independencia al amparo, de dejarla cubierta, blindada, porque lo que sucedió es que después de la independencia vino la anarquía. Digo las independencias porque, aún si desde el punto de vista sociológico, idioma común, religión común, costumbres comunes, un imperio que acepta sin pestañear un principio de legitimidad, el monárquico, si eso es común a toda la América Española, uno no puede hablar de una deriva. Las derivas de los distintos virreinatos y regiones son muy diferentes. Entonces, hay un principio común y hay procesos harto distintos. En 1813 Paraguay ya era independiente. México recién lo fue en 1820 o 21. De modo tal que creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta, insisto, a modo de marco introductorio. A mi juicio, ¿dónde comienza este proceso? Si uno, con el debido cuidado,
pudiese introducir libremente ese elemento lógico que es el condicional contrafáctico, que utilizado bien es, yo diría, un disparador de reflexiones y de ideas respecto de lo que podría haber sucedido, de haber sucedido lo que no aconteció. Y que si uno utiliza irresponsablemente, termina la ciencia ficción, si uno pudiese introducirlo, yo me animaría a decir que de no haber habido Bayona, es muy difícil que estuviésemos hablando de las independencias, por lo menos en la época en que comenzaron, o estos procesos que terminan en las independencias. ¿Por qué? Porque la rajadura que se crea en Bayona, en las aplicaciones de Bayona, es la peor que podría sucederle a cualquier imperio o a cualquier régimen que llevaba 3 siglos. ¿Qué es la legitimidad? ¿Qué es un principio de legitimidad? Una fórmula de justificación que de ordinario uno no la vive cuestionando. Es tanto más sólida cuanto menos se cuestiona. ¿Qué había común entre Filipinas, Baja California, Santiago de Chile y el Río de la Plata? Sí, adorábamos al mismo Dios, hablábamos el mismo idioma, pero desde el punto de vista político, más allá de que había instituciones comunes, los cabildos, las audiencias, etc., había un principio de justificación alrededor del cual giraba un imperio que no necesitaba ejércitos coloniales para dominar a sus súbditos americanos o de cualquier otra parte del mundo. Eso solamente se logra, una de dos, o por la bota, no era el caso, o porque ese era un principio de justificación, un principio de legitimidad que había echado raíces, acusado, potente. ¿Qué sucede en Bayona? A mí siempre me gusta, cuando hablo de estos temas, recordar una frase, creo que es de Gonzalo de Reynaud, en la crisis, o de Paul Azar, en la crisis de la conciencia europea. Reza así: los franceses pensaban como Bossuet, un día se despertaron pensando como Rousseau, había acontecido una revolución. Bueno, lo traigo a comento esto, piensen ustedes, un día antes de Bayona, nadie en su sano juicio, en el núcleo del imperio, de Filipinas, la España europea y toda América, entre otras regiones, nadie en su sano juicio había puesto en tela de juicio, vale la redundancia, el principio de legitimidad monárquico. El deseado, a pesar de ser un servil, un personaje abyecto, fue el deseado porque era el mito político, no el mito en términos de mentira, sino de idea fuerza, que obraba como punto de unión de un imperio entero. Ahora, el día que el padre no está, ¿quién manda? Y aquí empiezan es decir, empieza el proceso que va a llevar a las independencias. ¿Manda quién? El alter ego del rey, los virreyes. Tenían derecho, levantaron argumentos que eran válidos, o las juntas, o los pueblos, en términos de la vieja casuística española, o el pueblo en el sentido rusoniano. ¿Quién tenía derecho a mandar? ¿Cuál era el nuevo sujeto de soberanía? El depositario del poder legítimo, ¿quién era? Y entonces, esto que uno en la versión escolar o canónica entiende como la lucha de patriotas contra españoles, en realidad no tuvo nada de lucha de patriotas. Fue una lucha entre españoles americanos o americanos españoles, en un 95 o 99%, ¿no? Que se dividieron inicialmente en torno de qué: patria o colonia, España o nosotros, y por asomo. La primera divisoria de agua, producto de Bayona, es quién es el nuevo depositario de la soberanía. Mientras el rey no está, porque todos juran por el rey. A mí la idea inicial de la máscara de Fernando VII siempre me ha parecido un cuento chino, por lo menos el 25 de mayo, que andando el tiempo se dividen las aguas y hay quienes piensan que efectivamente hay que mantener el nombre, pero quieren otra cosa, es cierto, pero también hay una cantidad que no piensa en esos términos. Pero la división en toda la América española es entre las juntas y los virreyes, básicamente. En España no había sucedido así porque no había virreyes, pero cuando el rey abdica, ¿qué explotan como hongos? Las juntas. ¿Por qué imaginar que en España iban a ser... Nadie fue traidor por eso. ¿Y por qué iban a ser traidores acá? No tenía sentido. Son juntas conservadoras
de los derechos de Fernando VII. Entonces, eso inicialmente es producto de la rajadura de Bayona, que no tiene una respuesta. Los virreyes, las juntas, el pueblo, los pueblos, algo de eso pasa en el famoso cabildo del 22 de mayo, donde Villota es el malo y Paso es el bueno. Pero Villota dice una cosa muy interesante, dice, ¿por qué Buenos Aires se arroga la representación de los pueblos, de todos los cabildos, en una palabra? Sale Paso, yo diría con una chicana, pero muy inteligente. Asumimos el rol de hermana mayor. Es decir, desde el punto de vista del derecho tenía más razón Villota que Paso. Ahora, fácticamente, la revolución solamente podía estallar en Buenos Aires, pero fue revolución no por haber sido antiespañola, porque genera un proceso que cuando la divisoria de aguas se haga cada vez mayor, se va a notar, se va a transparentar y va a ser, yo diría, la gran polémica. No hay una revolución en contra de Fernando VII, pero sí hay una revolución que pone en tela de juicio el hecho del absolutismo monárquico. Fernando VII vuelve, si está dispuesto a jurar una constitución, somos súbditos fieles de Fernando. Si no está dispuesto, se rompe cualquier tipo de vínculo. La verdad es que la misión de Rivadavia y Belgrano, en el año 1814, 1815, hay en parte simulación, pero en parte, piensen ustedes que Europa había vuelto a ser monárquica, que es lo que dice Belgrano en la sesión secreta antes de la Guerra de la Independencia. Señores, la república es una mala palabra, han vuelto las monarquías para quedarse. ¿Cómo no ser monárquico? Todos eran monárquicos, Güemes, Pueyrredón, Belgrano, San Martín. Lo raro era no serlo. Ahora bien, el tema es que eran monárquicos constitucionalistas, que es lo que no acepta Fernando. Con buenas razones también, porque cuando él vuelve, entre el manifiesto de los persas, los representantes a cortes que le piden que vuelva a gobernar en clave absolutista, el grueso del ejército y buena parte del pueblo español, lo que dicen es rompa con la constitución gaditana, la famosa constitución del año 12 en Cádiz, y gobierne en función de lo que es la historia del reino. Bueno, y eso es lo que hace Fernando. Ahora, lo que sucede, básicamente, es que las tropas realistas, si ustedes quieren, en ese momento, que han reconquistado prácticamente toda la América española, ¿no? Hay focos de resistencia, pero menores, excepto las provincias desunidas del Río de la Plata, no unidas. España no tiene la capacidad, ahora sí, de mandar más allá de los ejércitos ya formados en sus dominios de este lado del Atlántico, formados por negros, por mulatos, por mestizos, por indios, por algunos españoles blancos. El grueso es un ejército hispanoamericano, porque a semejanza de lo que sucede en Inglaterra, al momento de esa divisoria de aguas, uno piensa, bueno, detrás de Washington estaban todas las colonias, Macana. Por lo menos un 40% de las colonias se filas tras la bandera del rey Jorge III. ¿Y qué pasa en América Española? Los indios del sur de Chile, el Alto Perú, lo que sucede en México. Calleja recupera México con el concurso, sí, de un ejército, el primer ejército antes de los Morillos que llega de España, pero con el concurso básicamente de mexicanos. Entonces, esto lo que revela es que las simpatías están divididas. No sé quién tenía mayoría o minoría, pero no hay explicación posible para una guerra que va a durar entre 1810, poco menos, y 1825, en el mejor de los casos, 24, si no es con arreglo a la idea de que se inicia como una guerra civil hispanoamericana y tiene características de guerra civil, aun cuando el ánimo independentista es claro, en el caso nuestro, a partir de 1816. Pero primero van las misiones de Belgrano y Rivadavia. Y si Fernando VII hubiese aceptado ser un rey constitucional, quizás otro hubiese sido la historia, no lo sabemos. Y aún en 1816, insisto, Provincias Unidas en Sudamérica y de Sudamérica. Y Carlos María de Alvear le manda a Gaspar Rodríguez de Francia una invitación para ir al Congreso. No sé si era Alvear o Álvarez Tomás. Y para entender la idea de que nadie tenía en la cabeza la República Argentina.
y no sabían bien a dónde iba a llegar. ¿Qué es las Provincias Unidas en Sudamérica? ¿Qué le dice Francia? Mire, hablando mal, me sorprende, si nosotros somos un país independiente, vamos a formar parte de un congreso que está por, teóricamente, declarar su independencia y vamos a estar en minoría. Por supuesto, ni va. Y las instrucciones del gobernador San Martín es trate una vez, si en Chile prospera la campaña, de que Chile forme parte. Las ideas eran ideas, en el mejor de los casos, bastante confusas respecto de cuál era el fin al cual llegar. Y lo otro que me parece muy importante es el hecho de que la duración también está asociada al hecho de que detrás de Washington, y esto no es desmerecerlo ni mucho menos, está la mayor coalición forjada en Europa en contra de Inglaterra, que es lo que explica el triunfo de los rebeldes, en cuyo propósito inicial se lo dice Washington, el comisionado Mackenzie, cuando nos felicita por la independencia, dice: nuestro proyecto no era la independencia. Nosotros clamamos en contra de los malos ministros, pero pretendíamos que Jorge III fuese nuestro rey. Ahora, llegó un momento en que fue imposible. Lo mismo sucede, a mi juicio, en la América Española. La gran diferencia es que Washington gana con esa coalición, y la verdad es que en los dominios del rey de España, primero hay por lo menos la mitad de sus habitantes, o algo parecido, decantan sus simpatías en favor de las banderas del rey de España, aún en clave absolutista, por un lado, y por el otro lado, si bien es cierto que puede haber cierta influencia, al menos hasta 1816, y yo diría algo más, la política, así como la política de la regencia, como de Fernando VII es la misma, tratan de llegar a una conciliación, pero piensan básicamente en el recurso militar. Una cosa contradictoria, porque apelan a las armas, pero no tienen la posibilidad. España, ya una nación de tercera categoría, tiene muy buenos ejércitos, pero no tiene la plata para mandar 3 expediciones de Morillo. Manda una sola y nada más. Entonces, y esa expedición la manda porque los ingleses, de la misma manera que entre Regencia y Fernando VII, la clave es: vamos a recuperar América a través de las armas, los ingleses nunca terminan de apoyar de ninguna manera a la rebeldía hispanoamericana, al extremo que está los famosos tratados firmados con Fernando VII cuando vuelve, con Castlereagh, que si bien es cierto que no entra en la Santa Alianza, nunca, primero, no nos venden armas, no defienden los derechos, no tienen por qué hacerlo, pero sobre todo no impiden que la flota de Morillo cruce a tierra firme, cosa que la única potencia que podía hacer eso, porque dominaba los mares, era la Gran Bretaña. Nosotros no tuvimos el apoyo de nadie. Me parece que cuando estoy interpretándolo, y con esto termino, libremente al poema de Ayacucho, al famoso poema, al discurso de Ayacucho de Lugones, cuando dice: lo único logrado fue producto de la espada, sí, quizás no es lo que dice Lugones, o la intención de Lugones no es la que yo voy a explicar ahora, pero me parece que arrastra también esa idea, porque lo cierto es que si uno ve la simetría de fuerzas de ese momento, lo que logra la espada, básicamente la espada, es una cosa extraordinaria. Es cierto, no se puede poner la independencia al amparo de la anarquía, y esto termina en un disloque, eso es cierto, pero el hecho de la independencia, en ese contexto, en esa situación, yo creo que es la demostración más cabal de lo que valía, con sus más y sus menos, lo que podría denominarse la élite dirigente rioplatense, no circunscrita solamente a Buenos Aires, pero es Pueyrredón, es San Martín, es Güemes, es Belgrano, habrá algunos otros, yo creo que son los personajes, sobre todo la dupla Pueyrredón-San Martín, uno exaltado hasta los altares, el otro con muy mala fama, pero yo tengo la convicción, no hay San Martín, no hay plan
de Chile, por lo tanto no hay salto anfibio al Perú, sino es por el único gobierno que durante 3 años no sufre ninguna intentona golpista de consideración, que logra mantener unido a esas provincias desunidas y que puede básicamente financiar la campaña de Chile y del Perú hasta que quede exhausto. Eso es proveedor. Son ideas, se podría hablar un montón, pero es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, creo que el programa que nos han planteado aquí, si no responde a todos los interrogantes que surgen de la idea de independencia, realmente es muy interesante y muy original. Además, pensemos que en realidad el único proceso por independencia que hubo en el país antes de 1810 se le hizo a un vizcaíno que había llegado a Buenos Aires hablando apenas el español, que era Martín de Alza. Bueno, aquí, querido doctor Ponte. Yo tengo un tema, y es que hubo una independencia contra el Imperio Español, que fue las Provincias Unidas de Neandertal. Y que curiosamente tuvo durante 10 años una constitución muy parecida a la de Norteamérica, a la primera de las colonias independizadas de América, donde podía haber habido influencia holandesa. Y eso explicaría el raro N. Es decir, hay unas provincias unidas que se independizaron de Carlos V y después se convirtieron en un reino. Y esto explicaría que ya en el 16, no digo en el 10, no digo en el medio, no en el 13, estaban pensando en ese precedente. Por eso la palabra en, que es muy rara. Y después aparecen otras provincias unidas en el norte también, en el Caribe, en Colombia, etc. Así que esa es la única diferencia que advierto con lo último que dijo aquí el amigo Bandieri, sobre que la primera independencia es sudamericana. No, la primera independencia se dio en Europa. Nada más. Bueno, en los Países Bajos estaba la influencia del pensamiento de Artucio, pensamiento federativo de Artucio. ¿Alguna otra pregunta? Sí, algo por la poco que vengo yo de un proceso de enfermedad grave y estoy recuperando recién ahora. Yo creo que acá hay algo que hay que tenerlo muy en cuenta, que es una constante que acompaña al Imperio Español, que es el antiimperio. El antiimperio que actúa, yo creo que a pesar de lo que digan, de lo que se puede decir, de las muy buenas observaciones de los dos eminentes expositores, creo que el antiimperio británico estuvo presente en todo momento, por supuesto actuando o no actuando según las circunstancias. Y creo que eso viene de antes de las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas son hechos, pero las ideas, la idea que vinieron a la América, al Río de la Plata, era no solo el Río de la Plata, sino toda la conquista de toda la América del Sur y luego la conquista de México, para lo cual ofrecieron a las incipientes colonias independizadas de lo que son los Estados Unidos, le ofrecieron una alianza. No me acuerdo cuántos millones eran en dólares oro, y además por la contribución que aportaran, creo que 30 o 40 mil voluntarios para combatir hacia México, aliados de Gran Bretaña y Estados Unidos, cuando todavía no se pudo arreglar porque en los años 12 y 13 casualmente hubo una fricción tremenda entre la Corte de Londres y el gobierno americano de las ex colonias. Pero creo que no se puede hablar de esto, primero muy bien el enfoque de la guerra civil, porque creo que efectivamente la independencia nuestra fue una guerra civil. Creo que lo que mencionó usted sobre Galdós, sobre los episodios nacionales de Galdós, los episodios nacionales de Galdós son un relato, pero un relato histórico muy veraz y que no se puede separar de los hechos. Es decir, Galdós
no puso solo su imaginación, en los personajes sí, pero en los hechos no, es rigurosamente histórico. Y creo que las guerras carlistas son una muestra, ¿no es cierto?, de aquello que ya estaba alargado. Lo que sucedió en América también sucedió en España. Quizá la independencia hubiera venido después, no lo sé, esto es conjetura mía, pero creo sin ninguna duda que las guerras carlistas son un síntoma de esa fractura que los dos han señalado muy bien. Creo que esa fractura ya estaba en España, por eso digo que es una guerra civil, que estaba en España y se tradujo en América, y que el accidente de Bayona, el incidente de Bayona, lo precipita. Pero por supuesto, lo que yo llamo el antiimperio, le llamo antiimperio el imperio británico, creo que el imperio es el imperio español, el imperio del cáteco, de la protección y demás, es el imperio español, heredero del imperio romano, y el otro es el antiimperio, que como no tiene los derechos, se los adjudica e inventa una historia, ¿no es cierto?, de una pretensión sobre algo que no puede pretender. Y creo que eso ya estaba, insisto, en las invasiones inglesas, cuando uno ve la documentación, y es más, y un paso más atrás en la rebelión de Tupac Amaru, detrás de la cual hay que decirlo, no solo estaban los jesuitas expulsados, sino que detrás de los jesuitas expulsados estaba la corte de Londres. Esto lo cuenta muy bien Carlos Roberts en la historia de las invasiones inglesas y la independencia del Río de la Plata. Creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto que la diplomacia inglesa no fue una diplomacia burda, actuó o no actuó según las circunstancias, con enorme habilidad, pero estuvo presente. Negarla es negar la realidad, creo yo. No sé qué opinan acá los dos expositores. Ahí veo que sonríe don Vicente Mazón, pero bueno, habría escuchado. No sé qué opinan de esto. Lo que me interesa es que ha sido muy valiosa tu intervención, pero me interesa tu especial acepción de la palabra pregunta. Sí, pregunto. Pero la guerra de la independencia española, con respecto, también empieza como una guerra civil. Y a la vez, coincidentemente con lo que dijo aquí Vicente, la destrucción que provoca esa guerra en España es inmensa, toda la parte productiva, que haya podido sostener durante 15 años la guerra en América, es realmente asombra. Y además, recordando las referencias a Perú que hizo acá Atilio, ese asunto, ese final del Callao, en que los que habían estado en la independencia de Perú terminan defendiendo Callao, Torres Magre, etc., demuestra, o todo eso es absurdo, o demuestra que hay realmente una cuestión de fondo y una ruptura, en fin, propia de una guerra civil. Sí. Bueno, Siempre fue mi tesis. Muy chiquita a usted, doctor, sí. tomando lo que acaba de decir. Las tres figuras que se dieron, la Confederal y la Unión de Reinos, frente al escenario general que tiene el mundo hoy. ¿Qué aconsejaría profundizar en los estudios de las tres figuras que se hicieron? ¿Tres figuras? Yo personalmente creo que el tema de una unión monárquica, un Commonwealth español, quedó en el tiempo por la decadencia española y fundamentalmente por el resultado de la guerra carlista, ¿no es cierto? Que tuvieron su precedente en el tema miguelista en Portugal, que lo dejamos olvidados. Tres sistemas son muy parecidos en el momento. Miguel, a quien alguno de los ayacuchos atacó en territorio de Almeida a favor de María de Gracia, por supuesto el pretendiente, y sin disculpas, sin ofender a nadie, ni escandalizar, la Santa Federación. Son tres pensamientos paralelos. Ese es imposible. Alguien dijo con autoridad, descendiente de una muchacha casada en Buenos Aires con un capitán de navío, una hija de Sobremonte que casó con Primo de Rivera, alguien dijo la monarquía es una institución gloriosamente fenecida. La lucha nuestra está entre la balcanización, que es permanente
inglesa, fíjese la balcanización del Imperio Turco, que no lo defiendo, pero es una balcanización lo que se hizo, la balcanización de África y nuestra primera balcanización. En una lucha coincido totalmente que no es de las invasiones inglesas, creo que el saqueo de Cádiz, nos cuenta la española inglesa de Cervantes, es el comienzo de una lucha. Entre la balcanización y la idea, no es una federación política, por favor, no estoy en el sueño bolivariano, una idea de unidad política continental. Pero para eso se necesita ir a principios y valores comunes, por eso yo agradezco muchísimo la ponencia de los Tomasov, porque esto no se hace sobre tratados económicos. Tratados económicos se hace con China, con cualquiera. Se hace sobre unidad de principios y de valores. Por eso traigo referencia, disculpen ustedes, el miguelismo portugués, el carlismo español, y lo que quiso ser la Confederación Argentina. Pero yo creo que es necesario recuperar una vocación de articulación de México al sur. Y es posible desde mi punto de vista, no es fácil, porque siempre ha sido saboteada por algunos de nosotros mismos, con las mejores intenciones a veces, con ofensas, con quita bellezas pajas, con un palmo más de tierra, como dice el francés. Pero hubo una posibilidad. De todos modos, yo creo que lo que Ayacucho nos trae, como a los 100 años nos trajo el famoso discurso de Lugones, es una reflexión sobre América. Ayacucho fue el último momento que tuvimos juntos. Ayacucho, hebreos colombianos, venezolanos, peruanos, ¿no es cierto? Luego chilenos, poco, argentinos, poco, panameños, ecuatorianos, paraguayos, uruguayos, Enrique Martínez. Es el último momento en que estuvimos juntos. Y de enfrente, ¿quién estaba? Me honré, creo que es real de mencionar a los que murieron defendiendo a un rey Gallego, defendiendo lo que había jurado. Mandando, con todo, lo digo con total respeto, indios serranos, cholos. El Gerona, creado en España para venir acá, no tenía ya ni oficiales españoles. El Extremadura, llamado imperial, Alejandro, era sombra de sí mismo. Entonces, en ese momento, que vuelvo a decir, es más simbólico que otra cosa, por la capitulación importante, claro, pero seguía habiendo focos. Y bueno, y siguió existiendo una América española, Cuba. Y la guerra de Cuba movilizó el espíritu español. La generación del 98 es fruto de la guerra de Cuba. Darío. ¿Y de dónde venía? Y bueno, siempre hubo intención, en este caso ya norteamericana, ¿no es cierto? Cuando uno va en Alajuela al museo que es la vieja cárcel, encuentra un trofeo de Mesón de Rivas, la guerra de los filibusteros, que es la primera bandera cubana, de un exiliado cubano Goizueta, que pelea para Huelca, para los filibusteros, para los invasores, con la promesa de que después lo llevaban a defender Cuba, la primera bandera cubana. Entonces, el tema, yo cuando yo hago inglés digo anglosajón en general, a veces no sé distinguir mucho, está siempre presente. Y él, desde me puedo equivocar, la política eterna es dividir. Tema Uruguay, ¿cierto? La política eterna es dividir. Y la contrapolítica tendría que ser sobre valores comunes, que no es, por Dios, la patria del rey en el canto de Gloria Mendy. No, los valores del momento, ¿cierto? Pero unir, articular. Mientras tanto, seguimos nosotros desarticulados. Por eso creo que la reflexión del bicentenario de Ayacucho es mucho más profunda que el recuerdo de una batalla. Además, me parece que hay una prueba de lo que acaba de decir Atilio Valores, que es la Unión Europea. La Unión Europea se forma a partir de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, hace una brillante
un brillante mercado común europeo, termina con la Unión Europea, que podría ser una vasta confederación. Justamente es una confederación que no quiere decir su nombre y finalmente termina en una burocracia que maneja términos económicos y esa Europa evidentemente se está hundiendo. Querido amigo, vamos a seguir la conversación, pero hay un aporte hecho por la profesora Emilia Menotti, que fuera presidente de nuestra fundación, de la Academia Nacional de Historia, del Instituto Nacional Sanmartiniano, una breve comunicación que vamos a transmitirles a través del contador Roberto Iroldi, de nuestra comisión directiva. Luego seguimos. Sí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un honor para mí leer estas palabras de la profesora Menotti, a quien le quedo muy agradecido personalmente, porque fue ella quien hizo el prólogo de mi libro sobre Manuel Belgrano. Y voy a tratar de hacerla lo más amena posible, respetando el rigor histórico de la misma, dado la obra. Dice así: Bicentenario de la batalla de Ayacucho. El estudio de la historia constituye el mayor estímulo para la afirmación del patriotismo y el medio más efectivo para mostrar a las sucesivas generaciones la calidad, esencia y trayectoria institucional de sus respectivos países. Y en esta etapa bicentenaria hispanoamericana, al evocar aquel instante en que se pudo concretar la emancipación, se interpreta el presente en función de un pasado y, por consecuencia del ser de ayer, se extrae el deber ser de hoy y de mañana, como bien dijo Manuel García Pelayo. En estados aún jóvenes como los nuestros, se impone, por lo tanto, la lectura ideológica del trascendente mensaje que legaron aquellas aldeas coloniales al forjar el estilo y perfil de la patria, y cuyos vecinos protagonizaron un proceso que fue, como debía ser, irreversible. El 9 de diciembre de 2024 se cumplirá el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Esta recordación adquiere una significación simbólica, la de la americanidad, representadas por soldados del norte y soldados de la América Meridional y llaneros venezolanos en los regimientos de Granaderos y de Caracas, colombianos en el de Bogotá, ecuatorianos en el Pichincha, rioplatenses y peruanos en los húsares de Junín, que a las órdenes de Isidoro Juárez se habían inmortalizado en esa batalla. Chilenos, los numantinos, jefes e integrantes del cuerpo que, pasado a las filas patriotas, conformaban el regimiento de los botingueros, para los que no había cuartel, hermanos de armas de empresa y de opinión, confundieron su sangre y su heroísmo para dar cima y gloria, con una trascendente victoria a la aspiración de patria grande, eje del ideario sacrosanto, código de la liberación de José de San Martín y de Simón Bolívar. Consolidar su personalidad afirmando la paz, la justicia, la educación, la libertad, punto de confluencia de ambos libertadores en Guayaquil. Designado por Bolívar, había demostrado sus cualidades de valentía y estrategia en Pichincha y en largas y penosas marchas por las nevadas cumbres del Perú. Disciplinó oficiales y soldados que se movilizaron en terrenos adversos, esquivando los vericuetos de la alta montaña. En Ayacucho, que en lengua india significa rincón de los muertos, se enfrentaron los dos ejércitos. El español,
con el general La Serna, ocupaba las colinas, mientras el patriota americano con Sucre se ubicaba en la planicie y en la hora suprema dirigió a sus hombres estas palabras: de esfuerzos de hoy pende la suerte de la América del Sur. En el histórico encuentro, el virrey José de la Serna entabló batallón con 9.310 efectivos, aguerridos veteranos de las guerras napoleónicas. Las fuerzas republicanas eran significativamente menores, 5.780 combatientes. 3 horas duró el sangriento enfrentamiento en que ambos luchadores hicieron gala de sacrificio y heroísmo. En el fragor de la contienda surgió la voz inspirada por el valor de José María Córdoba, quien así arengó a sus hombres: división, armas a discreción, de frente, a paso de vencedores. Con su sable desenvainado, Córdoba trepó el cerro de Concordunca para arrollar a las fuerzas españolas que huían sin poder eludir la persecución de los patriotas. Culminaba así un largo periodo de dependencia colonial. Al conocer el triunfo de Ayacucho, Bolívar invitó a los oficiales de Estado Mayor a brindar por la libertad del Perú y de toda la América Latina. Más adelante expresaría su admiración por su entrañable amigo Sucre, al que confería el honroso título de Gran Mariscal de Ayacucho. Con su estilo elocuente y preciso escribió Bolívar: el general Sucre es el padre de Ayacucho, es el redentor de los hijos del sol, el que ha roto las cadenas en que envolvió Pizarro el imperio de los incas. La posteridad representará a Sucre con un pie en el Pichincha y el otro en el Perú, llevando en sus manos la cuna de Manco Cápac y contemplando las cadenas del Perú rotas por su espada. La definitiva independencia del Perú creaba otra futura alternativa auspiciosa: la liberación de la audiencia de Charca, cuya nomenclatura sería República de Bolivia. Una vez más, el sentir humanista de Sucre alcanzó un relieve singular ante la rendición que ofreció el general Canterac. En su informe, Sucre expresó: aunque la posición del enemigo podría reducirlo a una entrega direccional, creo digna de la generación americana conceder algunos honores a los rendidos que vencieron 14 años en el Perú. En su carta, Bolívar no puede encontrarse jactancia alguna al narrar los sucesos de Ayacucho. El 30 de diciembre participa el Libertador: se ha verificado la oferta que usted hizo a los pueblos de acabar con la guerra en este año, y es una de mis satisfacciones más grandes. Le hago a usted el presente de la bandera que trajo Pizarro al Cusco 300 años pasados. Son una porción de tiras deshechas, pero tienen el mérito de ser la conquistadora del Perú. Ayacucho trae a la memoria un compromiso temprano. En 1805, Bolívar, muy joven aún, visitó Roma con su maestro Simón Rodríguez. En el Monte Sacro, exaltado por la emoción, juró consagrarse a la emancipación americana. En esa estancia quedó señalado su destino. Su vida entera se dedicaría a trazar las múltiples vertientes civiles y militares que demandaba la emancipación del colonialismo. A esta colosal hazaña sumaría Bolívar, como estadista, su empeño para la organización social, política y jurídica de los pueblos. El nuevo mundo era ya libre. De sus hijos dependería formar gobiernos republicanos dignos de la herencia creadora de sus próceres. Es que, según el historiador Dr. Enrique de Gandía,
América luchó por la libertad y en sus campos de batalla debatió el destino del hombre. Fue una guerra de ideales y no una guerra de conquista al estilo europeo. La victoria de Ayacucho nos permitió formar de América una nación de republicanos. Muchas gracias. Queridos amigos, si hay una observación tuya, Una pregunta para los tres. breve, porque ¿Qué opinan, qué qué opinan de las afirmaciones de Alexander von Humboldt cuando dijo que el gobierno de la Nueva España, o sea, el gobernante de México, era mejor aún que el de España y que se vivía mejor en México que en España? Alexander von Humboldt, y que no tenía dificultades para recorrer el territorio español, mientras que sí le ponían dificultades para recorrer el territorio de los actuales Estados Unidos. Entonces, es decir, el fin de la colonia, habían buscado ser colonia británica, o que si es así, eran colonias. América no eran colonias. Yo rechazo lo que dice esta profesora con todo respeto. América nunca fue una colonia, fueron reinos dependientes de Castilla. No hay colonia en América. Sí hubo en América del Norte, pero son los Estados Unidos. Así ahí sí hubo colonia, porque la diferencia es que es la integración de un imperio, como el imperio español, que es un imperio romano, y el anti-imperio británico es un imperio, no es un imperio, es un emporio, que llega a un lugar a hacer extracción y factoría. Es distinto, es un imperio de factoría. Es absolutamente opuesto. Es como si uno hablara del Cristo y del anticristo. ¿Es imperio? No es imperio. Tiene la figura de un imperio, pero en realidad es una cosa extractiva de depredación del lugar. Lo ha demostrado en toda su historia. Negar esto yo creo que es negar la realidad. Y creo que Humboldt, por eso no he leído Humboldt, ni son auspiciadas en la lectura de sus obras, porque habla muy bien del imperio español en América, con todos los defectos que esto podría tener, porque nos tratamos ante obra humana, no ante obra de dioses. Pero evidentemente creo que el gran legado es eso, y que esto fue una guerra civil, por supuesto que ya estaba en España, pero creo que si no se entiende que del otro lado había un contraimperio que evidentemente estaba buscando aprovechar esto y lo había demostrado ya en Cartagena de Indias en 1741 o en Portobelo, es decir, esa guerra secular que había entre España y el contraimperio británico, ¿no es cierto? El contraimperio representado evidentemente por Inglaterra y por los Países Bajos también, que fue el punto de apoyo de todo esto, ¿no es cierto? Sin eso yo creo que no se puede entender tampoco la independencia de América. Yo creo que, no sé, mi pregunta es qué opinan sobre el tema, sobre lo que dijo Humboldt. La pregunta es para los tres, ¿no? Pues ya que son eminentes conocedores de estos temas, los tres. Yo me tengo que ir, pero te contesto solamente una cosa. Sí. Según, yo creo uno de los libros más importantes, si no el más importante, escrito hasta la fecha respecto de es decir, la incidencia del imperio español y el imperio inglés en América, Sí. es el de Eliot. En general los ingleses han sido muy buenos hispanistas, ¿no? Muy buenos. Sí. Bueno, Eliot lo que dice es que la importancia de México, que lo que significaba México en términos de riqueza, pero riqueza no solamente pecuniaria, en términos arquitectónicos, era muy superior a Madrid, de modo tal que no es de extrañar que Humboldt haya dicho lo que dijo o haya escrito lo que escribió. El libro de Eliot, la comparación de los dos imperios, la verdad, y además hay que entender también que hay, sobre todo en el caso del imperio español, un principio de aculturación donde hay un juego como de sístole y diástole entre España y América y España. Porque nosotros tomamos muchas cosas, pero exportamos muchas cosas. Bueno. Adhiriendo totalmente a lo dicho por el doctor, España creó en dos momentos distintos, sin duda los Austrias y los Borbones, pero una playa de políticos administradores que solamente es comparable a lo que hicieron los ingleses en su mundo. Volviendo a este tiempo, la figura de Fernando Abascal, olvidado,
Entre nosotros, lo hemos dicho en la Asociación de Magistrados con el tema de las invasiones inglesas, un sobremonte, más allá del episodio final, por así decirlo. Gente formada, por ejemplo, navegantes, cosmógrafos, y solo estaba para América. España dio a América lo mejor de sí misma y recibió de América también lo mejor de América. Hay signos, a veces hay cosas, uno va al Palacio Real en la Botica, encuentra el último fardo de quina del Perú. La quina está en el escudo peruano. En el Palacio Real, el último fardo de quina, hoy en ese momento para Pablo Lima le pusieron ahora la vacuna Pfizer, el último que llegó. Yo creo que es cierto que hubo una unión que se rompió en función de una serie de cuestiones endógenas y externas. A 200 años de un episodio bélico, si fue acordada el resultado de la batalla, hay 1800 muertos ahí enterrados en el Rincón de los Muertos. En nombre del rey, los 400 en nombre de la República. Si fue acordado, mal acordado está. Si algunos lo hicieron a espalda de otros, los que dejaron la vida eran los otros. Y por eso, con toda humildad, en un lugar que tiene toda su tradición, en una institución, honrar al adversario vencido nos honra a nosotros, nos hace recitadores de Homero cuando uno no sabe si el héroe es Aquiles o Héctor. Pero claro que sí, tenía razón. Bueno, queridos amigos, declaramos cerrada esto con un fuerte aplauso.